Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 35, del versículo 5 al 10 del libro del profeta Isaías. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos usando la nueva traducción viviente para nuestro tiempo devocional. Dice versículos 5 al 10 del capítulo 35 del profeta Isaías. Y cuando él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto, y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna, y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos, donde antes vivían los chacales del desierto. Un gran camino atravesará esa tierra antes vacía, y se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden en los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no acecharán por esa ruta, ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro, solo los redimidos andarán por ella. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno. Estarán llenos de regocijo y de alegría. Desaparecerá el luto y la tristeza. Bien, para esta porción hemos titulado La obra de Dios en la historia. Y hay una referencia geográfica en cuanto a esta porción. Los cientos de kilómetros de la ruta desértica que llevará a Jerusalén serán convertidos en un camino de santidad, exclusivo para los redimidos de Dios. El regreso de Israel desde todos los puntos del mundo reflejará la alegría y el gozo que acompañarán al traslado de los creyentes a la casa del Padre cuando vuelva el Señor Jesús. En algunas porciones o en algunas versiones de la Biblia, los encabezamientos de cada pasaje dicen cosas como bendiciones de la iglesia, maldiciones de Israel, y casi todas estas predicciones se refieren a Israel, ya sean bendiciones o maldiciones, y la iglesia entra en escena después o quizá como aplicación. Hay una referencia también a el pueblo judío, y el error el pueblo judío es alegar que puesto que Dios ya no tiene propósito para Israel, estas predicciones se aplican únicamente a los cristianos, pero no a Israel como nación. Pero recordemos que la promesa ha sido sobre Israel. La promesa ha sido sobre su pueblo y Dios jamás quita sus promesas sobre la nación de Israel. Entonces, estas predicciones también aplican para el pueblo de Israel. Gracias a Dios que todo lo que es de carácter espiritual sí se aplica. Las bendiciones materiales de Israel disfrutará de ellas porque el pacto son por gracia, son espirituales. Y también la de la iglesia es por gracia. Por eso tenemos aquí esta referencia directa que Israel también será partícipe de estas bendiciones. Lo primero que vemos es la santidad. Es un atributo básico de Jehová. Isaías se refiere al Señor 26 veces como el Santo de Israel. Aquellos que poseen la santidad de Dios, gracias a la obra justificadora de Cristo, caminarán por la calzada de santidad con gozo y alegría. Además, en esta porción Isaías habla de que en este tiempo ocurrirán cambios en la gente y en la tierra. Por causa del poder sanador de Dios, los ciegos verán, los sordos oirán, el cojo saltará y la lengua del mundo cantará. El Mesías hará todo esto. Vimos a Jesucristo hacer estas cosas en su ministerio terrenal. Vimos a Jesucristo actuando de esa forma en su ministerio mientras estuvo en esta tierra.
Y lo sigue haciendo también por sus seguidores, lo sigue haciendo por medio de la iglesia. El poder del Espíritu Santo sigue siendo el mismo que Dios ha ofrecido todo este tiempo a todos los que le siguen, a todos los que deciden servir. La tierra cambiará, dice, de estar seca a contar con un buen suministro de agua. Las aguas serán abundantes, propiciando que crezcan la hierba, las cañas y los juncos. Se requiere de mucha agua para este tipo de plantas. Y aunque pareciera que son simbólicas estas declaraciones o estas bendiciones espirituales, lo cierto es que al vivir el Señor entre su pueblo, y debido a que éste practicará justicia, Dios dará a los suyos sanidad física y fecundidad agrícola. Los peregrinos justos viajarán de nuevo a Jerusalén, irán en una calzada llamada Camino de Santidad, como hemos dicho, porque conducirá a la ciudad de Dios, donde todos seguirán sus caminos. No transitará por ella el inmundo o el impío necio. No habrá fiera que se interponga en el viaje de los redimidos por esa avenida. En el reino milenial, el pueblo de Dios estará de nueva cuenta involucrado en la práctica de ciertos aspectos del culto formal del Antiguo Testamento. Debido a que la justicia y el deseo de hacer la voluntad de Dios serán muy estimados, el pueblo voluntariamente obedecerá a las estipulaciones del culto. Además, el Espíritu Santo habitará en los redimidos. Estos tendrán gozo perpetuo sin tristeza alguna, porque se percatarán de lo que Dios ha hecho por ellos. Se regocijarán de que Él los salvó de la destrucción y les dio paz y prosperidad en cumplimiento de sus promesas. Así que vemos algunas referencias muy claras. Dice, todos los impedimentos físicos serán sanados. Versículos 5 y 6. El agua será abundante y producirá frescura a los humanos y fruto a la tierra. Versículos 6 y 7. Los redimidos viajarán seguros a Sión y serán llenos de gozo y alegría en la presencia del Rey. Versículos 8 al 10. Todas las promesas hechas por Dios a Israel se cumplirán al pie de la letra durante ese reino justo y pacífico. No hay duda alguna, esa tierra pasará por un periodo de angustia indescriptible y después entrará en una época de prosperidad inusitada. Sabemos que sí, así será, porque nuestro Padre Celestial nos ha dado esa revelación tanto en Isaías 34 y en Isaías 35. Si los primeros versículos describieron indirectamente la venida de Dios, reflejada en el desierto primaveral, el repentino acrecentamiento de las esperanzas y los milagros de sanidad, el viaje de vuelta al hogar de su pueblo, es similarmente presentado en los versículos 6 al 10. El desierto, como hemos visto, producirá arroyos y praderas. De modo que la profecía alcanza un clímax, ya que se remonta muy por encima de la época de Isaías y anticipa el estilo y el pensamiento de los capítulos 40 y 66 que veremos en las siguientes semanas. Así que la realidad de la liberación es evidente aquí. El profeta ahora enumera los resultados de la salvación de Dios. Primero dice en el versículo 5, los ojos serán abiertos. Aún hoy en día hay muchos ciegos en Medio Oriente y en el resto del mundo. El sol brillante y las nubes de arena que vuelan por doquier contribuyen a producir la ceguera y la infección así causada se vuelve contagiosa. Los oídos se abrirán. Indudablemente el Espíritu Santo por medio de Isaías estaba prediciendo con mucha anticipación los milagros de nuestro Señor, pero también el oído es una puerta espiritual a la voluntad, porque al escuchar implica prestar atención. Oídos y ojos servirán ahora sus verdaderas funciones espirituales, ver la verdad y oír la voz de Dios que habla al hombre interior. El versículo 6 dice, el cojo saltará como un ágil cervatillo. Los redimidos de Dios están capacitados para correr a través de un tropel y saltar por encima de una pared. La lengua del mundo elevará un grito de alabanza y un cántico de acción de gracias. El agua redimirá el desierto. Dice, los wadis del desierto se convertirán en arroyos de aguas. El lugar seco, las arenas movedizas, se convertirán en estanque. El espejismo se convertirá en realidad. Los viajeros del cercano oriente odian el cegador espejismo que tiene la apariencia de agua. No solo por la engañosa ilusión que produce, sino también por su intolerable resplandor.
el sequedad, la tierra sedienta, que normalmente se embebe de agua, ahora manará agua a manera de manantial. Isaías sabía que la gracia de Dios al transformar la personalidad humana hace de uno fundamentalmente un dador en lugar de un adquiridor. Es interesante aquí saber que las perforaciones modernas de pozos artesianos han producido manantiales para el riego de las plantaciones de plátanos en la árida región cercana a Jericó. Las moradas de chacales podrían ser también de hienas. La habitación de animales salvajes se convierte ahora en un prado para los rebaños y un lugar para acampar. El peligro se torna en abundancia. El lugar de cañas y juncos indica que es un lugar húmedo y fértil ahora, donde pueden sobrevivir plantas tan amantes de agua. De modo que aún la naturaleza participará de la gloria que rodea a esta manifestación de la gracia de Dios. No hay nada mezquino o limitado en el potencial de la liberación divina. Así que también un segundo tema o un segundo elemento es este camino de la santidad. Estos versículos ponen un punto brillante o significan un punto brillante en todo el capítulo. Habrá allí una calzada y un camino. Una traducción libre de la versión Septuaginta dice: habrá un camino limpio y será llamado camino santo, y no pasará por él nada inmundo, ni habrá un camino impuro, pero los dispersos marcharán sobre él y no serán en modo alguno engañados, es decir, descarriados. Parafraseando la versión hebrea, podríamos leer: una calzada sin mancha aparecerá, su nombre, el camino santo. Ningún alma inmunda viajará aquí, ni pie impío jamás errará. El término que se usa para carretera o calzada en hebreo es maslul, que indica un camino público, elevado y nivelado, pero el Antiguo Testamento lo llama camino limpio. Aparecerán referencias de este camino limpio en los siguientes capítulos de Isaías. Y el camino, el derek, una senda por la cual uno va, da énfasis al concepto con especial referencia a la conducta o la manera de andar de uno. Su nombre es Camino de Santidad, Ebderek Hakadosh, porque está destinado solamente para los miembros de la iglesia santificada de Dios que marcha hacia la ciudad de Dios, una verdadera vía sacra. Dice que el inmundo, ningún hombre impuro, por torpe que sea. En hebreo parece indicar que ningún impío pagano viajará por este camino, ningún bribón descarriará a los hombres, no vagarán por él los insensatos. Sobre este camino santo se ha escrito: el Señor lo construyó y lo destinó a conducir a su casa. Es un camino para peregrinos, por eso nada impuro, ni una persona impura puede andar por él. Cualquiera que ande por él es un santificado bajo la protección y cuidado de Dios. Este es el camino de Dios. De ahí que sea para los redimidos y limpiados, no para los profanos, los impuros o los hipócritas, ni está destinado para aquellos que viven para el mundo y aman los placeres egoístas más que este camino celestial que lleva al hogar. Isaías pone aquí de manifiesto la verdadera calidad moral del pueblo de Dios. No es un mero camino para retornar del exilio, no es un camino en que solamente se ha transitado sin ninguna razón. Es el camino por el cual los peregrinos de todas las naciones marcharán hacia el monte de la casa del Señor. Isaías presenta con toda claridad tres cosas: que es inconfundiblemente llano, que es perfectamente seguro y que le asegura al viajero una segura llegada. El tema del capítulo, es el camino de santidad. Los peregrinos entran en este camino por la puerta llamada dedicación. Tienen la seguridad de estar protegidos de la contaminación de los impuros y de las bestias salvajes. Los viajeros en este camino de santidad están compelidos por una convicción de misión y llegarán triunfalmente a su destino. Así que también se trata no solamente del camino, sino de la seguridad del peregrino. Esta seguridad que Dios mismo ofrece a
el viajero, la felicidad del retorno al hogar. Así que, cuando Cristo venga a establecer su reino en el mundo, entonces maravillas y grandes prodigios serán obradas en el alma de los hombres. Por la palabra y el Espíritu de Cristo fueron iluminados los ciegos espirituales, los sordos llamados a Dios lo oyeron con prontitud. Los incapaces de hacer algo bueno por la gracia divina fueron hechos activos. Los que no sabían hablar de Dios o a Dios vieron sus labios abiertos para manifestar su alabanza. Cuando el Espíritu Santo descendió a los gentiles que oyeron la palabra, entonces fue abierta la fuente de vida. La mayor parte de la tierra es aún desierto. En ella no se encuentran medios de la gracia, adoradores espirituales, ni frutos de santidad. Pero el camino de la religión y la santidad será abierto. El camino de la santidad es el camino del mandamiento de Dios. Es el buen camino antiguo. El camino al cielo es un camino claro. No es un camino que esté entenebrecido, o sea, un camino que esté vedado. Se evitará que los que solo saben un poco y los indoctos pierdan el camino. También ellos serán guiados. Será un camino seguro. Nada puede hacerles verdadero daño. Cristo, el camino a Dios, será dado a conocer claramente. El camino del deber del creyente será claramente delineado. Entonces sigamos adelante alegremente, seguros de que al final del camino será gozo eterno y reposo para el alma. Los que por fe son ciudadanos de Sion del Evangelio se regocijan en Cristo Jesús, y sus penas y suspiros huyen ante el consuelo divino. Así concluyen estas profecías. Nuestra esperanza de gozo y perspectiva de vida eterna debe tragarse todas las penas y todos los goces del presente. Pero cabe una pregunta: ¿de qué sirve admirar la excelencia de la obra de Dios a menos que podemos llamar nuestras preciosas promesas? Amamos a Dios no solo como nuestro Creador, sino porque dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros. ¿Estamos andando en el camino de santidad? Probémonos también a nosotros mismos con estas sencillas preguntas, en vez de perder tiempo en cosas que pueden ser curiosas y entretenidas, pero nada provechosas. Hemos visto que Isaías hace en este capítulo un cambio dramático. Los ciegos, los sordos, los cojos y los mudos cambiarán su condición física. Solo puede haber una razón para ese cambio: el Señor. Cuando Él venga, hará que todo lo prometido suceda. La descripción del desierto y de esta situación de que cambiará la situación geográfica. Vemos aquí que incluso la palabra de Dios afectará nuevamente la creación. Recordemos que en Génesis fue creada solamente por la voz, pero aquí vemos que su sola presencia también afectará el medio físico. El énfasis está en que vendrá el Mesías y producirá un cambio extraordinario. Así describió Isaías la obra de Jehová y concluyó el pasaje anterior con la frase: Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35:4. No hay duda de que cuando el Todopoderoso venga traerán muchas e inmensas bendiciones. Resulta interesante incluso que cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron a Jesús y le preguntaron: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús hizo primero distintos milagros y luego les dijo a los enviados: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Aunque la primera venida del Señor no iba a ser una época en que fueran a desaparecer todos los discapacitados y los enfermos, no obstante, el ministerio de Jesús estuvo marcado por esos milagros, que validaron su autenticidad al tiempo que las Escrituras anunciaban su llegada. Aún Nicodemo fue uno de los que tuvieron que admitirlo. En Juan 3 tenemos este encuentro personal de Nicodemo con Jesucristo.
La imagen que tenemos aquí es la del maravilloso cambio que iba a traer el Señor, la hermosa transformación espiritual en el corazón de cada creyente, donde antes hubo muerte por causa del pecado, brota por la fe la vida fresca y reconfortante sostenida por el Espíritu Santo mediante el Evangelio. La presencia de agua en el desierto seco constituye una de las ideas favoritas del profeta. Consideremos Isaías 41, 43 y 48, donde retoma esta idea de la sequedad del desierto. Parecería cosa sencilla, pero estamos hablando de un hecho que sucederá finalmente. El profeta une así pasado y futuro. Los manaderos y los estanques de agua no solamente señalan hacia la segunda mitad de la profecía, sino miran también al pasado. Incluso nos podríamos imaginar a este Israel convirtiéndose en un desierto que será nuevamente reconstituido una y otra vez. Volverán a ser reconstituidos todos aquellos que acudan a Dios. Recordemos que Pablo nos dice que la roca espiritual de la cual bebieron los israelitas era Cristo, así que nosotros también podemos ser reconstituidos cada vez que regresemos a Cristo. Finalmente, en la época de Isaías, los caminos no eran más que unas veredas o senderos transitados y veredas familiares por las que transitaba casi todo el mundo, que después se hicieron callejuelas. Pero dice que cuando venga el Señor habrá un sendero mucho más importante. Isaías lo llega a calificar de calzada, o sea, un camino empedrado, nivelado y cómodo para viajar. Este camino tenía un nombre, camino de santidad. Ese nombre refleja el nombre especial que Isaías emplea para Dios, el Santo de Israel. La santidad es la cualidad que Dios requiere y demanda de su pueblo. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 19:2. Él está aparte, y es distinto de las criaturas pecadoras de la tierra a las que exige también probidad. No todos pueden andar por este camino, como lo hemos visto, porque es solo para los redimidos de Dios. ¿Cómo puede alguien volverse justo y también ir por ese camino? Ningún ser humano nace santo, ni tampoco puede alcanzar por sí mismo ese estado. Al contrario, como lo enseñan las Escrituras, todos estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Efesios 2:1. Sin embargo, los que andan por el camino recto son los rescatados de Dios, los que han sido limpiados por la sangre de Jesús. Dios los declaró justos mediante su gracia para que puedan andar por el sendero que lleva al cielo. Él nos compró, no con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro 1:19. Y el apóstol Pedro nos recuerda que los que creen en el Salvador son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Y finalmente, ¿a dónde nos llevará esa calzada? El Dios Santo proveyó una ruta para que su pueblo vaya a Él y a Sión, su ciudad santa. Los seres humanos pueden ir a la mansión celestial únicamente por este camino, pues no hay otro. Mediante su gracia, Dios llama y santifica a los que permanecen en Él y no los abandona. En Cristo, Dios prometió que protegerá en el viaje a su santo pueblo. Ni león peligroso, ni bestia salvaje pueden dañar a los creyentes en su camino de santidad al cielo, ya que su fe en el Salvador los coloca en Él y Dios los guarda en su viaje a la Sion celestial. En el último versículo de este capítulo, Isaías abre la puerta de Sión para que todos los creyentes se asomen y vean el eterno gozo que existe dentro de ella. La fatigante jornada será solamente un vago recuerdo a medida que la alegría y el júbilo de la santa ciudad de Dios alcancen y abrumen a los que entren en ella. El pesar y el dolor desaparecerán. Los problemas y la tristeza que los creyentes experimentan en esta vida son incompatibles con la gloria que les aguarda en la eterna ciudad de Dios. En lugar de penas, solo habrá cánticos y alabanzas que durarán por toda la eternidad. Cuán glorioso es el cuadro que describió Isaías para la nación de sus días y para el pueblo de Dios.
de todos los tiempos. Si somos tan cortos de vistas como Tomás, que tengamos que preguntar, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús nos responde amorosamente, como lo hizo a su discípulo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículos 5 y 6. La descripción que hace Isaías del camino de santidad o de la calzada en el desierto anticipa el camino en el desierto del capítulo 40. Las palabras de este pasaje y las del capítulo 40 no son las mismas del original hebreo, pero son términos relacionados, y el uso de esta palabra parece ser una señal que el guía al lector hacia la segunda parte de la profecía. En el capítulo 40, el camino es para que Dios venga a nosotros. Aquí es la calzada por la cual el creyente viaja para ir con Dios. Los fieles no pueden andar por ella para ir al Padre a menos que Él venga primero a llevarnos a Él mismo. Él debe venir a rescatarnos para luego nosotros poder seguirlo. Sin su esfuerzo salvador, la calzada a Sion es solamente un sueño imposible. Así llegamos al final de otra sección principal de la profecía. Ahora vemos a el Mesías prometido. Emmanuel vendrá a salvar a su pueblo y entrará al mundo como el niño nacido de una virgen, un niño llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él será la vara que crecerá del tronco de Isaí. Además de anunciar aquí Isaías el advenimiento del Mesías, el vocero de Dios, también ha comenzado a describir la iglesia y a extendernos la promesa de la nueva vida en la nueva Sion. Mientras leemos estas profecías, que en nosotros exista el deseo de conocer más detalles acerca de este niño especial. Queremos saber exactamente cómo esta criatura llevará a cabo su obra. ¿Qué hará cuando crezca y se haga hombre? ¿Qué hay acerca de su pueblo? ¿Quiénes son ellos y qué pueden esperar? Isaías va a contestar estas preguntas con las elocuentes palabras de la segunda parte de su vaticinio. Mucho de lo que se dice en la primera parte parece anticipar la segunda. Incluso el juicio sobre Edom va a reaparecer más tarde. ¿Quién es este que viene de Edom de borsa con vestidos rojos? Dado lo pulcra y cuidadosamente que está entretejida toda su profecía, parece extraño que sean tantos los que hayan cuestionado la autoría de Isaías con respecto a estos escritos, y parece poco probable que Isaías no nos siga mostrando y describiendo el carácter del Mesías prometido. Confiemos en Dios, confiemos en que Él nos protegerá en el camino que nosotros hagamos hacia Él. Él caminará con nosotros. Dios no solo nos señala el camino a seguir, sino que siempre, siempre marcha a nuestro lado, aunque parezca que no es así. Jamás nos abandona, siempre ha estado a nuestro lado y siempre nos está anhelando. Así que confiemos una vez más en Cristo, en sus promesas y en su palabra. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido despertar, Señor, gracias por el descanso que nos has dado, Señor, y gracias por tu fidelidad. Sabemos que aún en prueba, en tribulación y en dolor, tú has estado con nosotros. Padre, fortalece nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu, Señor, y que aún en dolor, en pena, en tribulación, en fatiga, en cansancio, en desesperación, al sentirnos abandonados, Señor, tu espíritu nos reconforte, Señor, y nos alimente, y nos permita seguir nuevamente nuestra marcha hacia ti. Padre bendito, gracias porque un día tu misericordia nos alcanzó. Permite que más hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos lleguen al conocimiento del don perfecto en Cristo Jesús, el Mesías prometido, Señor, aquel que restaurará todas las cosas y nuestra propia vida. Lo clamamos a ti, lo rogamos, pedimos a ti por ello. Todo lo clamamos por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.